La fe viene por el oír la palabra de Dios. Prepare su mente y corazón para recibir y creer este mensaje. Es nuestro deseo que esta palabra ayude a transformar su vida. Aleluya. Qué glorioso poder reunirnos. Dice un dicho común, ¿verdad? De que no se aprecia lo que se tiene sino hasta que se pierde. ¿Verdad? Qué horribles han sido estas semanas pasadas, ¿verdad? A pesar de que nos estuvimos viendo por la computadora, pero no hay nada como estar presentes, ¿verdad? Dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Esta semana fue especial. Ayer tuve el privilegio de participar en un medio foro, así en el que se otorgaron unos galardones escogiendo a personas que de alguna manera están influyendo en distintas áreas del reino. Y me enviaron unas preguntas que posiblemente se podrían hacer, y al yo estudiar las preguntas y poner las respuestas, en la respuesta que di me despertó la atención al tema de la responsabilidad. Entonces quiero ponerlo ahí, responsabilidad como perspectiva bíblica. Cada vez que se habla de algo, vamos a verlo desde la perspectiva bíblica. La responsabilidad está allí. O sea que la Biblia de lo que enfoca es nuestra responsabilidad personal. Yo quise verlo y qué es responsabilidad, y me fui al diccionario, ¿verdad? Dice responsable, del latín responsus o respondeo. Significa sujeto a rendir cuentas. Una persona responsable es una persona que tiene que rendir cuentas. Sujeto a rendir cuentas. Quien responde, de ahí viene la responsabilidad, la habilidad de responder. Responder, capaz de descargar una obligación. ¿Qué significa descargar una obligación? Cumplirla. Uno descarga la obligación hasta que la cumple. O sea, tener la propiedad o valor adecuado para el pago de una deuda. Y como vamos a ver, en deuda no solo es de dinero, ¿verdad? Sino que es varias otras cosas que se deben. Entonces, con ese entendimiento, yo quiero llamar su atención también que Dios no es injusto. Y cuando Él da una carga, da los medios para llevarla a cabo. O sea que a quien se le da la responsabilidad de algo, también se le da la autoridad requerida para cumplirlo. Es un Dios muy especial, muy bueno con nosotros, y nos deja aclarar esto. Fíjense, si el Señor nos da una tarea, si el Señor nos da una carga y nos da la autoridad para cumplirla, quiere decir que todo lo que nos requiere lo podemos hacer. Y llegan momentos en que nosotros decimos, eso está demasiado pesado, eso ya no lo aguanto, eso no lo puedo hacer. Y ¿saben qué? Si fuese cierto, estaríamos diciendo que Dios es injusto. Entonces, eso solo manifiesta nuestra naturaleza todavía carnal, todavía caída. De ahí que si nuestra carga es demasiado pesada, sí debemos de parar y considerar, porque tal vez estamos tomando una carga que no debemos. Dios da la gracia para las cargas que son nuestras, ¿verdad? Pero para estar llevando las cargas de otro, dice sobrellevados los unos a las cargas de los otros. Pero es, ok, Carlos tiene una carga y me dice, Carlos, ayúdame. Y entonces Carlos ayuda a Carlos. Qué bonito está eso. Bueno, es ayuda. No le estoy quitando su carga y me la estoy echando yo, lo estoy ayudando. Así es. Entonces, si nuestras cargas nos parecen muy pesadas, preguntémonos, ¿es mi carga? Y desde luego tenemos que decirle a nuestra alma que se calle cuando hacemos esta pregunta, porque a nuestra alma no le gustan ni las cargas que son propias. Así que los sentimientos y las emociones no son buenos jueces al decidir si la carga es buena o no. Ahí tenemos que depender totalmente de qué dice la Biblia con relación a la situación, a la relación, a la condición en la que me estoy encontrando. ¿Por qué? Porque si es algo justo, si es algo en el diseño de Dios, aunque sea carga, voy a poder hacerlo. Y en el aprender a hacerlo se está desarrollando el carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros, la responsabilidad.
Si se recuerdan, el problema de Adán, ¿cuál fue? Irresponsabilidad. No, fue desobediencia. Claro, el desobediente es irresponsable. Porque la responsabilidad es aquello de que se puede llevar la carga, de que se puede pagar la deuda. Adán no llevó la carga, no pagó la deuda, fue irresponsable, no desarrolló dominio propio. Y eso nos pasó a todos en herencia. Así que todos tenemos esa naturaleza egoísta. Somos egoístas por naturaleza. Decimos de los niños, ¿verdad?, que son los más egoístas. ¿Pero por qué? Claro, porque ellos acaban de nacer. Entonces, si tienen necesidad de todo. Si no hay sustento, si no hay alimento, si no hay cuidado, se morirían, ¿verdad? Y entonces ellos están solo pensando en ellos. Tengo hambre, lloran. Están mojados, lloran. ¿Tienen sueño? ¿Lloran? No importa en la condición en la que estén los padres, ¿verdad? Bueno, la madurez espiritual, que es la meta a la que andamos buscando nosotros, nos dice que las emociones deben de tomar un segundo lugar. Noten cómo dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Bueno, ¿quiénes son los que han alcanzado madurez? Ahí nos lo está dando la respuesta de una vez. Dice, para los que por el uso, ¿qué significa por el uso? La práctica. No es algo que hacemos una vez cada semana o una vez cada mes. Es algo que hacemos consistentemente. Se convierte en una práctica, un hábito en nosotros. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, al poner a nuestras emociones y sentimientos como consejeros, como alguien que amplíe la información, es fabuloso, pero no para ponerlos como jueces. Nuestros sentimientos siempre van a apelar a nuestro ego, van a buscar nuestra comodidad, lo que sí nos gusta, lo que sí queremos hacer. Hay dos ámbitos en los que nos movemos: el ámbito espiritual, que es el mayor por ser eterno, y el ámbito material, que es temporal. Sabemos que todo, fíjense, nuestro cuerpo, bueno, si nuestro cuerpo es temporal, consecuentemente todo lo que a nosotros refiere en esta tierra por ahorita es temporal. No estamos todavía en la herencia que Dios nos quiere dar. Somos coherederos, pero todavía no lo hemos recibido. Guatemala todavía no es de nosotros. Es nuestra en título, pero todavía no nos la han entregado. O sea que prácticamente todo lo que hacemos ahorita es temporal y debemos de examinarlo a la luz de lo eterno. Recuérdense que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Mientras no evaluemos las cosas que nos estén pasando, mientras no evaluemos el precio que estamos pagando con relación a su resultado eterno, casi siempre nos va a salir muy caro, porque casi nada vale la pena que hagamos el máximo sacrificio por ello temporal. Pero decía yo en un escrito o en uno de los pláticas del martes, aunque viviéramos 100 años, 200 años, gozando la vida, que de alguna manera sobrenatural tuviéramos salud, fortaleza y vigor para gozar 200 años de vida, si eso implicaría perder la eternidad, no vale la pena. De igual manera, por el otro lado, aunque suframos 100, 200 años por hacer lo que es justo, comparado con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, no es nada. Y ese tomar lo eterno para evaluar lo que nos acontece temporalmente nos trae una perspectiva de más paz, una perspectiva de mayor convicción. Entonces, en el ámbito espiritual, que es el principal, cada uno de nosotros es responsable por la clase de vida que viva. Fíjense que digo por la clase. ¿Qué quiero decir por la clase? La actitud con la que respondemos a las circunstancias de la vida. Miren, a todos, en todo tiempo, en todo el mundo, cuando han habido guerras, ha habido hambre, pero ha habido prosperidad en otros. Cuando ha habido enfermedades, hay los que se mueren de la enfermedad y hay los que salen adelante en la enfermedad. En otras palabras, las circunstancias no son las que definen lo que va a acontecer, sino que es la actitud con la que afrontamos las circunstancias. Me encanta el ejemplo, lo leí cuando hace varios años me regalaron el libro de Viktor Frankl,
que se llama El hombre en busca del sentido. Y ahí en el libro narra de la historia de él cuando como judío fue llevado al campamento nazi, y por su actitud, él primero empezó a ver por qué se moría la gente de sus compatriotas. Dijo, por la edad, pero se dio cuenta que se morían jóvenes y viejos, no es la edad. Y empezó a tratar de ver por qué se mueren y no encontraba algo que manifestara por qué, hasta que empezó a darse cuenta que los que sobrevivían más eran los que tenían algún propósito todavía por cumplir, que todavía estaban pensando que necesitaban hacer algo, que tenían un futuro, un sueño, si lo quieren poner de esa manera. Mientras que los que se morían eran aquellos que ya habían encontrado que se acabó todo, que qué desgracia lo que les pasó, ¿verdad? Y entonces él tomó una actitud y empezó a animar a la gente, y por lo visto los nazis se dieron cuenta que lo empezaron a fastidiar más. Narra que hasta le hacían experimentos en la piel, le echaban ácido en un lado y otras cosas para verlo. Y él escribe que dijo esto a los alemanes: pueden hacerme cuanto quieran, pero no pueden decidir cómo yo escojo responder a ello. Estaban tratando de rebajarlo, de humillarlo, de quebrantarlo, y le hacían todo lo que le hacían, pero él decidía su actitud interna, cómo iba a responder a aquello. En algunas ocasiones nos consideran tontos, ¿verdad? Nos dicen mensos, no mansos. Pero en algunas ocasiones valoramos más la paz que la pérdida que se está teniendo, que el problema que se está pasando. Y los que no lo ven así nos miran tontos. Nos dirán, ¿verdad? Que a qué fácil se lo engañan, ¿verdad? Cae una vez y dos veces. Los dichos me llevan la contraria a mí y me dan duro. Porque dice, si me engañas una vez, qué tonto soy. Pero si me engañas una vez, qué pena, qué vergüenza contigo que me engañaste. Pero si me engañas dos veces, qué tonto soy. Y hoy me la paso de tonto. Me he extendido más de 2 veces en algunos casos. Y en la mayoría de los casos, gracias a Dios, ha dado resultado. Pero en algunos otros no. Así que, pero yo sigo diciendo, mi paz vale más que eso. La armonía en mi hogar vale más que eso. Y entonces por el valor eterno es más fácil apreciar las circunstancias temporales. En el libro que mencioné, En busca del sentido, dice el autor: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. ¿Sí? Esto ya lo habían oído ustedes seguramente de varias otras maneras. Yo también me recuerdo que mi maestro de escuela dominical, o sea que hace unos pocos años, nada más, mi maestro de escuela dominical me decía: Carlos, entiende esto, en la vida solo hay un problema, ¿verdad? Yo solo uno, yo tengo como 20, ¿verdad? ¿Y cuál es ese problema? La actitud con la que uno responde a las circunstancias. Es básicamente lo que está diciendo también Víctor Frankl aquí, ¿verdad? Y esa lección, aunque la sabemos teóricamente, cuesta bastante ponerla en práctica, pero si ejercitamos los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, podemos ir poniéndola en práctica y quitarnos unos cuantos problemas de encima que no necesitamos tener. Todavía añade más en el libro: es esta libertad espiritual que no se puede arrebatar la que hace que la vida tenga sentido y propósito. Nosotros con nuestra actitud entonces le damos sentido a la vida. La actitud contraria, pues desde luego, es la irresponsabilidad. Así que enfoquémonos otra vez en responsabilidad. ¿Qué dice el diccionario otra vez? Solo que ahora de responsabilidad. El primero era del responsable, ahora hablando de la responsabilidad en sí. Dice que es el estado de ser capaz de responder. Insisto con eso porque en inglés está hasta más fácil. Recuerdo que estábamos discutiendo este tema muchos años atrás con el que era el apóstol del ministerio. Y yo le dije, pero si está tan fácil, mira, vos sabes más inglés que yo. Y mira, responsibility, habilidad de responder.
Así de sencillo. Y aquí el diccionario me dio la razón. Me han de haber oído y lo copiaron. El estado de ser capaz de responder, pagar o rendir cuentas. Capacidad de dar el pago de una obligación al ser requerida. Aquí cambia bonito porque en la primera decía capacidad de dar el pago de una deuda. Aquí ya lo pone como obligación al ser requerida. Eso me hizo pensar por lo menos en 4 cosas que conlleva la responsabilidad. Puesto que es de rendir cuentas, número 1, tiene que haber alguna persona, ente o institución a la que se le reconoce autoridad y por consiguiente hay que rendirle cuentas. Esto es sumamente importante y lo voy a tocar al final de la conclusión. Vamos a regresar a esto, rendir cuentas. Número 2, acuerdo de las responsabilidades, tareas o compromisos sobre los cuales se rendirá cuentas, porque de mi modo no voy a rendir cuentas de lo que no es mi responsabilidad, sino que solo de lo que es mi responsabilidad. Tercero, la existencia de leyes o normas claras que definan el límite de responsabilidad para evaluar su cumplimiento. Las personas que están en un puesto de autoridad, no que tienen autoridad, están en un puesto de autoridad, algunas, aunque están en el puesto de autoridad, no tienen autoridad. Lo que tienen es poder, ¿ya? Y se imponen. Y entonces ahí ya se hace injusto ese tercer punto, porque no hay unas leyes o normas que simplemente le requieran a uno lo que sí es competencia de uno. Y desde luego, 4, la recompensa o castigo correspondiente. Recompensa si se cumple con la responsabilidad, castigo si no se cumple. Veamos una por una cada estos 4 puntos. La autoridad primero. En la autoridad, toda autoridad viene de Dios. Permítame refrescarle la memoria, porque ya lo he dicho, pero vale la pena repetirlo. Toda autoridad, no es gobierno civil. La gran mayoría de la iglesia, del pueblo evangélico y casi que toda la humanidad, cuando piensa en toda autoridad viene de Dios, piensa solo en el gobierno civil. No, ahí está diciendo toda autoridad. Entonces la autoridad de los padres en la familia viene de Dios. Y el que resiste a la autoridad de los padres en la familia está resistiendo a Dios. Si el gobierno civil resiste a la autoridad que Dios nos ha dado los padres sobre nuestros hijos, el gobierno civil está resistiendo a Dios. No soy yo el que me estoy revelando al gobierno civil. En la iglesia, la autoridad establecida en los líderes de la iglesia de parte de Dios, porque Él nos llama y Él nos da con la responsabilidad, la autoridad es establecida por Dios. Quien resiste a la autoridad de la iglesia está resistiendo a lo establecido por Dios. Si el gobierno se mete a resistir la autoridad de la iglesia, está resistiendo a lo establecido por Dios. El gobierno es el que merece condenación. Pero eso no lo ve la iglesia. Toda autoridad es establecida por Dios. Pero insisto, toda autoridad, no toda persona en autoridad. Qué lindo fuera que Dios estableciera a toda persona en autoridad. Tendríamos autoridades justas. Pero no, eso nos lo ha dejado a nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad ver los requisitos que Dios pone. Y luego que vemos los requisitos que Dios pone, empezamos a ver quién califica mejor en esos requisitos. Y lo ponemos en autoridad. De esa manera tenemos el aval de Dios, porque estamos escogiendo a personas que llenan la criteria que Él nos ha dado. Pero cuando nos dejamos llevar por otras cosas, por la cancioncita o en la iglesia, cuando nos dejamos llevar por el que hace señales y prodigios o habla en lenguas o profetiza y ya nos fuimos por los, es lo mismísimo que la política, ya nos fuimos por las señales y los prodigios, es lo mismo que por la bolsa solidaria y las promesas falsas, es exactamente lo mismo, porque no estamos siguiendo los parámetros que Dios ha dado, no estamos siendo responsables. En la mayoría de las iglesias se dice hay que ser responsables cívicamente, hermanos, hay que ir a votar. Eso no es responsabilidad, eso es solo una parte muy chiquita de la responsabilidad. La responsabilidad es averiguar qué condiciones éticas morales tienen estos candidatos. ¿Quién es el que más se acerca
a lo que nos está dando Dios como prueba de lo que tenemos que hacer, y entonces votar responsablemente por el que llena los requisitos, aunque no sea nuestro amigo, aunque no sea nuestro hermano, aunque esté corriendo nuestro familiar. Pero si nuestro familiar no llena los requisitos y un desconocido los llena, hay que votar por el desconocido. Y eso no se da porque no se tiene la responsabilidad. Algunos puntitos en cuanto a la autoridad, porque recuérdense que estamos hablando de toda autoridad. Autoridad en la familia, autoridad en la iglesia, autoridad en los negocios, autoridad en la sociedad. Nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Podrá tener el título y aún el poder, pero no la autoridad. ¿Cómo es eso? Insisto, la autoridad es establecida por Dios, pero no las personas. Y en nuestro gobierno lo podemos ver. Tenemos a un montón de personas en autoridad que no tienen autoridad, pero tienen el poder, tienen la fuerza, ya sea por el poder militar o policíaco o por lo que sea, pero tienen el poder y la fuerza, pero no tienen la autoridad. La diferencia es que la autoridad se reconoce, el poder se impone. Donde se reconoce la autoridad no se necesita ejercer poder. Es lo mismo, ahora apliquémoslo a la casa para que no digan que solo hablo de política. Apliquémoslo a la casa. Los padres estamos en la función de autoridad, en el puesto de autoridad. No significa que la tengamos. Porque si no conocemos lo que Dios demanda de nosotros como padres en la educación de nuestros hijos, vamos a estarlos enseñando de acuerdo a la tradición, la cultura que aprendimos en nuestra casa o la cultura que no tuvimos en la casa, y vamos a estar reproduciendo lo mismo. Entonces, para ser un padre responsable, tenemos primero que ver cuáles son los requisitos que Dios le pone al padre. Y cuando hablo padre me refiero desde luego papá y mamá, ¿verdad? Los padres. Entonces, al ver los requisitos que Dios le pone a los padres, ya se empiezan a aplicar esos principios en la casa y se está haciendo un padre responsable. De lo contrario, es un padre que tiene poder. Te callas, ¿por qué? Porque yo digo, punto. Tiene poder, pero no tiene autoridad. La autoridad se reconoce. Entonces, donde se reconoce la autoridad, aunque sea de una manera ignorante, pero como he contado otras veces, mi papá solo tenía que hacer y no sabíamos quién tenía la culpa ni nada, pero todos nos poníamos firmes. Algo no estaba en orden en la casa y mi papá hacía y a todos estábamos firmes. Se reconocía la autoridad. No, eso era miedo al chicote de caballo con el que nos daba. Aún así, la Biblia dice en Romanos que debemos de temerle a la autoridad, porque no en vano lleva la espada. No es de que la autoridad al reconocerla nos va a tratar siempre con chocolatillos y dulces. También está la vara, porque el amor, Dios dice, el que ama a su hijo desde su temprana edad lo disciplina. El que retiene el castigo a su hijo aborrece. Eso no va con nuestra alma, especialmente a las mamás. Yo le digo a Lili que voy a tener que escribir otro libro sobre la familia, porque ahora como ella trata al nieto ya me está echando abajo mis... Pero a lo que me refiero es diferente cuando uno se deja llevar por los sentimientos que por las reglas, ¿verdad? Dar vara. Mucho del enemigo. Recuerden que el enemigo lo que va a tratar de hacer es siempre distorsionar la palabra de Dios. Y si Dios dice que la autoridad, para que la aprendan nuestros hijos y lleguen a ser personas que se autogobiernan, personas que pueden salir adelante y que cuando ocupen puestos de autoridad tendrán la autoridad, no solo el poder y la fuerza, sino que la autoridad. Entonces nos dice que los tenemos que disciplinar, y el enemigo viene y dice: no, basta con hablarles. No hay que pegarles, los provoca a ira. Y muchos se lo creen, porque es más fácil no pegarle a los hijos. Es más fácil tratar de ganarlos con dulcitos y otras cosas, ¿verdad? Así si lo quieren a uno, lo adoran a uno. Pero eso no es autoridad. Eso es otra vez otra estratagema del enemigo. Entonces, la autoridad número uno, hay que tener una autoridad reconocida. En nuestro caso, la autoridad es Dios, desde luego. Porque en última instancia,
toda autoridad es delegada. Nadie tiene autoridad en sí, sino que es delegada para la función que está desarrollando. Fíjense eso, repito, porque es importante. Dios no nos da autoridad a nosotros, nos la da a la función que estamos desarrollando. Es diferente, es diferente. Ahora, la rendición de cuentas, vamos a las responsabilidades. Las responsabilidades del que se tienen que descargar es la rendición de cuentas, digo yo, que es semejante a los exámenes en los estudios. ¿A cuánto les gustaban los exámenes? Yo disfrutaba todo el año de la escuela hasta que a fin de año se fregaba la cosa. Yo tenía buena memoria, pero era memoria solo para corto plazo. Y en mis tiempos eran solo 2 exámenes, uno a medio año y otro a fin de año. El de medio año siempre lo ganaba, pero el de fin de año era donde se ponía fea las cosas, porque ya era demasiado lo que tenía que memorizar, porque yo no era que aprendiera. En aquel entonces yo no aprendía, yo memorizaba. Entonces memorizaba lo que estudiaba y en los primeros 6 meses me los lograba ganar, pero ya tratar de recordarme de todo lo que estaba en el año ya no. Entonces, pero ¿qué pasa entonces en los exámenes? Fácil, se lleva un chivo, le decíamos, o se le copia al vecino, mira, hacerlo más para adelantito. Pero ¿qué pasa? Ganamos el grado, pero no llevamos el conocimiento. Entonces pasamos al otro grado y aplicamos la misma estrategia y pasamos al otro grado, pero seguimos sin saber lo básico que no aprendimos. Y eventualmente vamos a llegar a un grado donde ya no hay chance de copiar. Y se viene abajo todo el tiempo que se perdió y hay que regresar y sacar las retrasadas. Lo mismo con la historia de nuestra vida. Las adversidades, no, adversidad es muy feo. Las circunstancias que tenemos en nuestras familias están diseñadas para ir formando el carácter en nosotros y para ir enseñándonos responsabilidad. Si copiamos en clase y aprendemos a llevarle la corriente a nuestros padres, pero sin aprender la lección, pasamos al siguiente grado. Y así, pero va a llegar un momento en que la vida nos va a poner el examen más fuerte para el cual no estamos preparados. Recuerdo que años atrás, todavía no, bien, ya tenía como un año, Giovanna o algo así, bueno, o sea que hace bastantes años. Nos fuimos a vivir a una colonia donde vivía un misionero que estaba congregado en el mismo ministerio que nosotros. Y entonces nuestras hijas, Ondina y la hija del misionero, eran casi de la misma edad. Y un día, pues, pero teníamos reglas nosotros en la casa. Y entonces un día Ondina nos pide permiso para ir con la hermanita, ¿verdad? La hija del misionero. Iban a ir a una fiesta de, ¿cómo le llaman? Pijamadas, ¿verdad? Que se iban a quedar ahí, pero le digo yo, no conozco a esa gente. Dice, sí, pero verá, el misionero sí los conoce, dice que son buena gente y la hija de él va a ir. Lo hablamos con Lili, ¿verdad? Bueno, todo se miraba bien y todo, pero la regla era que si nosotros no teníamos conocimiento, mejor no. Así que contra la voluntad de nuestra hija y aunque se armó un poquito de reclamo, no la dejamos ir. Bueno, pasaron los días y platicando una vez con el misionero me dice, qué fregada la que nos dieron, vamos. Y le digo, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? No, cuando ese señor, el papá de la chica, piensa que nosotros éramos demasiado estrictos y que no dejábamos divertir a nuestras hijas y que por eso dijo que aceptó que dijeran que íbamos a ir a una pijamada, pero se fueron a un lugar a bailar. Le digo, pues a mí no me engañaron. ¿Por qué? Porque teníamos reglas en la casa. Y aunque eran contrarias a las circunstancias y a las apariencias, las reglas nos hace mejor. Ondina aprendió la lección y más adelante nos contó cómo su amiguita le decía, no, mira, tenés que entender a los papás. Cuando te estén regañando, no reclames, solo baja la cabeza, ponete triste. Eso lo hacía así.
y ya no te pegan. Estaba pasándole el chivo para ganar la clase, pero después viene la vida y pasa exámenes para los cuales no se podía hacer chivo y hay que regresar y sacar las retrasadas. Y como he dicho en otras ocasiones, Dios no nos deja graduarnos con retrasadas. Tenemos que ir sacando las deudas, la rendición de cuentas, lo importante. Como dije, ya lo dije, no sé si tú lo seguiste ahí, pero que ganar el examen copiando no nos hace conocer el tema. O sea, seguimos sin estar equipados para afrontar lo que sigue y eventualmente perdemos todo. Y si queremos salir adelante, tendremos que regresar y sacar las retrasadas. Ahora las leyes son normas. Como dije, no es justo también que nos vayan a imponer unas cargas que están fuera de nuestra responsabilidad, de nuestra edad, de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, esas leyes o normas son las que Dios ha puesto. En todo, Dios nos da los requisitos para la autoridad y los requisitos para el que está bajo autoridad. Y todos nosotros estamos en los dos niveles. Si estamos en la cadena de autoridad delegada de Dios, tenemos a alguien sobre nosotros. Y consecuentemente tenemos a alguien bajo nosotros. La instrucción de obediencia es dada a los que están bajo autoridad. Todos tenemos que obedecer a nuestra autoridad. Ninguno de nosotros está ya independiente y solo le rindo cuentas a Dios. Mientras estemos en este cascarón, todos tenemos a alguien a quien rendirle cuentas, ya sea al trabajo, si son hijos menores de edad, a los padres, en la iglesia, a los líderes, y aún los líderes tenemos otros líderes. No, nadie de nosotros que esté en la cadena de autoridad está libre de rendir cuentas a alguien. Entonces, la obediencia se le requiere al que está bajo autoridad, mientras que la instrucción de responsabilidad es dada a los que estamos en autoridad. El que está bajo autoridad, por eso, escúchenme, amadas hermanas, por eso que yo les he dicho, ¿por qué pelean por competir con la autoridad con nosotros? Es más fácil estar bajo autoridad, porque si se meten las cuatro, le cae la viga al que tiene la autoridad. Y ustedes están peleando porque les caiga la viga a ustedes. Es mejor aceptar bajo autoridad, obediencia. En autoridad, responsabilidad. Porque hay que rendir cuentas de la obligación que se tiene. ¿Ven? Eso es lo que en cuanto a las leyes y las normas es importante. Y la recompensa y el castigo. Fíjense que cuando se hablan de forjar tu destino, los sueños y todo lo demás, yo lo pongo de esta manera. No es tanto de forjar el destino. No es un asunto de esperar a ver qué tiene el destino preparado para nosotros, sino que en cierto sentido es de decidir uno mismo por su propio destino al escoger lo que siembra. Porque ya está establecido que lo que siembras cosechas. Si siembras obediencia, vas a cosechar. Si siembras desobediencia, vas a cosechar. Y no es de esperar a ver qué te trae el destino. En las pláticas a los jóvenes, yo trataba de hacerles ver que cuando ya nos ven a los que tenemos mayor edad y piensan que somos líderes, piensan que Dios nos usa y esto y lo otro, les decía, ese es el gran problema. Ustedes piensan hasta que nos ven a nosotros, pero no saben lo que se ha tenido que pasar en la formación del carácter que ahora tenemos o en la formación del conocimiento que ahora tenemos. Yo tuve la dicha de conocer al Señor a los 17 años. Entonces, de ahí en adelante, las cosas ya empezaron a cambiar. Tuve la dicha, pero déjenme regresar más, porque a los 17 años el Señor me alcanzó, pero me alcanzó con odio en mi corazón para mi padre. O sea que tenemos que regresar para atrás. ¿Y por qué era odio para mi padre? Precisamente por el alma egoísta. Mi padre, como les estoy diciendo, era estricto y nos daba con el chicote de caballo. De esos tres, te recuerdo los tres chunches enlazados, porque aún miro las colitas al final del chicote. Y mi papá, pues
esa es otra cosa tan importante. Yo no sabía la historia de mi papá. Hasta ya casado, ya grande, platicando con mis hermanas allá en Estados Unidos, me contaron que mi papá era un huérfano desde chiquito, desde los 6 años. Y que vivió con tíos y tías que lo trataban como el Ceniciento, ¿va? Lo tenían más que todo como alguien para que trabajara y sirviera ahí, ¿no? Y él creció con rencor y no experimentó el cariño ni nada. Entonces yo decía que en mi mente, hasta que regresé, después de que regresé a Estados Unidos, o sea que hasta los 70 años de vida de mi padre, yo no tenía una memoria de una risa de mi padre, de un abrazo, de un beso. Era un hombre muy serio, ¿verdad? Y como digo, solo nos estaba marcando el paso. Tenía una muy buena reputación en la colonia. Tenía un buen nombre. Y eso no, nos llegábamos nosotros a las tiendas y esos son hijos de Macario. Está bueno. El buen nombre de él. El asunto está que fue hasta los 17 años, primero que vengo al Señor. Pero ¿por qué me fue fácil crecer en el Señor? Porque ya venía entrenado, aunque haya sido a la fuerza y contra mi voluntad, yo ya venía entrenado a obedecer. Fui muy buen trabajador. En ningún trabajo me han despedido, me despidieron. Y en todos los trabajos, cuando tuve una empresa con la que trabajaba, cerró. Y entonces me dijeron que con cartas de recomendación me enviaban para otro lado y todo. ¿Por qué? ¿Dónde aprendí eso? En mi casa. En mi casa, en la actitud de mi papá y todo. Ya cuando vine a Cristo y empecé a ver lo que decía la Biblia, al principio, fíjense, ya cristiano, pero le mandaba cartas a mi papá bombardeándolo con el evangelio. No había, porque era mi mismo rencor disfrazado de cristianismo. Hasta que Dios obró en mi corazón y me hizo ver mi pecado. Y cómo lo hizo Dios es muy lindo conmigo, me pone pensamientos y entonces me dijo, el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, no salva a tu padre y a tu madre. Y ahí cambió la cosa. Y de los 70 años, que fue cuando tuve la reconciliación con mi padre, para los 93 que vivió, hay un montón de abrazos, cantando juntos, sonrisas y todo. Dios cambió a mi padre. No, Dios me cambió a mí. Me hizo ver la importancia, ¿verdad? Del castigo que Él nos daba, que fue el que facilitó que me pudiera yo convertir al Señor, que fue lo que facilitó que pudiera crecer en el Evangelio, porque para mí el pastor era mi héroe. El de niño pues crecí con Durango Kid y eso, ustedes ni saben quién es el Durango Kid, pero esos eran mis héroes. Y cuando ya vine a Cristo, el pastor se convirtió en mi héroe. Y a todos lados lo que el pastor quisiera, ahí estaba yo para servir. Y cuando digo yo, con Lili, porque nosotros le servíamos al que era el pastor y todo. ¿Por qué? Porque ya se había obrado en mí eso de respetar la autoridad. ¿Ven? Aunque no fue intelectual, se convirtió en un hábito de respetar la autoridad. Entonces, enfoquémonos en el aspecto de rendir cuentas. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que las deudas no son solo dinero. Romanos 13, 7 y 8. Pagad a todos lo que debéis. Ahora ya poniéndolo de acuerdo a nuestra enseñanza, sean responsables. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Todos decimos amar a Dios y obedecer a Dios y querer obedecer a Dios. Pero Dios no recibe directamente nuestra obediencia, sino que tiene varios colectores. Y unos nos colectan honra, otros nos colectan obediencia, otros nos colectan tributo. Y si en realidad creemos en Dios, entonces tenemos que pagar a todo lo que nos están pidiendo, porque toda autoridad es establecida por Dios. Y todo lo que tenemos que entregar es como que... Por eso dice que cuando uno trabaja, trabaje como para Dios. No para el barbudo, ese trompudo greñudo que como grita. No, es para Dios. Se le está dando a ese jefe el respeto y la obediencia que Dios demanda. Y cuando lo hacemos así, entonces ahora noten,
Dice, al que tributo, tributo. Rápidamente las palabras cambian un poquito. Por ejemplo, el tributo, según el diccionario, la palabra en el original, varía. No es, porque tributo y la otra, ¿cuál es? Al que, impuesto. El tributo dicen que también es un impuesto. Al leer los diccionarios chapines, o bueno, no chapines, en los diccionarios actuales. No, si hay un diccionario chapín, no va a decir que es una. Pero el tributo, pues lo ponen como otro impuesto. Pero la diferencia dice que el tributo tiene la característica de que no es fijo, sino que es de acuerdo a el servicio o la personalidad de a quien se le está dando el tributo. Y lo pone como ejemplo que los reyes que conquistaban a otras comunidades les imponían un tributo, pero no era el mismo tributo a todos, sino que era individual de acuerdo a las circunstancias y las condiciones de al que se le imponía el tributo. Mientras que el impuesto, como su nombre lo indica, es un impuesto y está parejo, ¿verdad? Para todos sin excepción alguna. No se consideran si uno es más grande que el otro ni nada por el estilo. Entonces hay que pagarle al que se le tiene que pagar el tributo y al otro. El respeto y la honra también varían. El respeto se enfoca en la función que alguien desarrolla. Respetamos la función. En cambio, la honra, aunque va relacionada con la función, pero fíjense que yo puedo respetar sin honrar. Por ejemplo, respeto la ley. Se pone rojo el semáforo y yo paro, aunque digo, qué desgracia, ahorita a las 4 de la mañana funcionando este chum. No lo estoy respetando, pero digo, lo estoy respetando, pero no lo estoy honrando. Lo mismo con personas. Respetamos a funcionarios por su, como dice la palabra, por su función. Pero pensamos que es un sinvergüenza, pensamos que es un ladrón. Entonces, el respeto y la honra no son exactamente sinónimos. La honra tiene que ver más que todo con la actitud de los que la dan. El respeto se lo tendría que ganar la persona a la que se está respetando. Se lo gane o no se lo gane, tenemos que respetarle. Pero la honra es algo que damos, aunque no lo merezcan. Aquí entra otra vez el mandamiento de honrar padre y madre. Fíjense que no está diciendo obedece a padre y madre. La obediencia va incluida en la honra siempre y cuando lo que se nos está ordenando no viole la ley de Dios. Porque aunque sea nuestro padre o nuestra madre que nos esté ordenando hacer algo que viola la ley de Dios, ahí el mandamiento de obedecer a Dios antes que a los hombres también funciona. Otra vez, esto no es solo para el gobierno civil, esto es para toda autoridad. De ahí que lo que Dios está haciendo con esta rendición de cuentas, con este aspecto de la responsabilidad, es ir formando en nosotros el carácter necesario para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Pablo dice, y en el texto que acabamos de leer, pues dice, no debáis nada a nadie, sino que el amaros los unos a los otros. Ahora, aún allí, ¿cuál es esa deuda de amor? Esa deuda de amor de acuerdo a los parámetros de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es el amor, el romanticismo de Hollywood, ni la alcahuetería de los padres y los abuelos, sino que es el amor de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentran, para que vaya desarrollando el carácter. Fíjense, puedo ver para atrás y ver que mi papá nos amó. Quizás nos amó más que si hubiera sido un padre alcahueta. No nos hubiera desarrollado el carácter. Y a Dios gracias, soy el 13 y de los 9 que vivimos, ahora ya solo vivimos 6. ¿6? Sí, 6. Estaba tratando de hacer la cuenta. Ya solo vivimos 6, pero 9 vivimos juntos. Me refiero, vivimos los 9 al mismo tiempo. Y a todos mi padre nos sacó adelante. Nunca tuvimos problemas de cárcel o de quejas, así de cosas indebidas.
diabluras de patojos, sí, pero nada malo así, ya que traspasase los límites de la moral. Entonces, ese amor también tiene que ser de acuerdo a las directrices de Dios, ¿verdad? Por eso decía. Aquí en Romanos 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Y qué es lo que les debía Pablo? Les debía todo el consejo de Dios, porque el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, presto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ven, todos tenemos esa deuda, esa deuda del amor de Dios. Dar a conocer el amor de Dios, pero darlo a conocer en su justicia, porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entre las preguntas que me enviaron, habían algunas que me dieron la pauta para poder contestar estas cosas. Por ejemplo, me dijeron, me mandaron la pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia entre una mentalidad religiosa y una mentalidad de reino? Porque el award que estaban dando era sobre el reino y el sacerdocio. Y yo puse, la religión como se practica hoy en día es egoísta. Incluso el servir a Dios o hacer buenas obras, en servir a Dios y hacer buenas obras existe la mentalidad de recibir algo a cambio. Amo a Dios porque Él me sana, me salva, me libra y todo. Aún en eso está la mentalidad de recibir algo a cambio. O se le llama bendición, sembrar, cosechar, lo que uno quiera, pero está esa mentalidad. Mientras que en la mentalidad del reino, aunque se sabe que sí habrá recompensa, porque Dios es fiel. Y Él dice, el que siembra cosecha, lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y el que obedece recibirá la bendición. Sí va a haber una recompensa. Pero no es eso lo que motiva la mentalidad del reino, sino la gratitud y la satisfacción del privilegio de servir al rey. Es fácil para mí saber que lo que yo merezco, me lo he ganado 100% porque he trabajado duro en ello, es irme al infierno. Eso es lo único que me he ganado. Consecuentemente, si eso no pasa, todo lo demás es ganancia. Entonces, ya no es de estar pensando que merezco algo más. En esto pienso que Luzbel, hayan leído en Ezequiel, ya viéndolo con los lentes de lo que ahora he estado estudiando, ese fue el problema de Luzbel. Dice que por la muchedumbre de sus contrataciones, o sea, por todo el chance, por toda la chamba que se le daba en el universo, por la muchedumbre de sus contrataciones, se envaneció y empezó a decir, bueno, yo merezco estar a la par de Dios. Levantaré mi trono sobre los montes a la par del Señor. Merezco eso, le estoy sirviendo. Soy su mano derecha. Se enfocó en sus derechos en lugar de regocijarse por los privilegios de la responsabilidad que se le estaba dando a él. Otra pregunta que me enviaron fue, ¿qué consejo le darías a tu yo joven, a tu yo más joven? En otras palabras, ¿qué has aprendido ahora que hubieras querido haber sabido cuando eras más joven? Y esta fue la respuesta que puse y se la paso ya no a mi yo más joven porque no puedo viajar en el tiempo, pero sí a ustedes más jóvenes que yo. Hay dos fuentes de información, solo dos fuentes de información. Uno es la verdad y el otro es la mentira. La verdad, por ser verdad, siempre es la misma. No tiene por qué cambiar. Entonces, viene el enemigo y dice, la misma charada de siempre es obsoleta, porque lo viejo es obsoleto. Mientras que la mentira, automáticamente, como en las computadoras, dice que se auto, ¿cómo? ¿Cuál es la palabra? Se upgrade, se actualiza automáticamente. Así es la mentira. Cambia de colores, de sabores, de espacio y de todo lo demás. Consecuentemente es más atractiva. La verdad sigue siendo la misma vieja cosa, porque es verdad, no necesita cambiar. 2 más 2 siguen siendo 4. Pero algunos
En el gobierno dicen que son 5. O que no siempre 2 más 2 son 4 fue la cosa. No siempre 2 más 2 son 4. Porque la mentira siempre va cambiando y todo. Entonces yo le diría a la juventud, aprenda a reconocer la diferencia con esta regla sencilla. La verdad se centrará en tus responsabilidades. La mentira se centrará en tus derechos. Sé responsable y tus derechos estarán asegurados. Que no nos pese tener que rendir cuentas. A ninguno nos gusta. Es ese orgullo que está ahí por nuestra naturaleza caída, egoísta. Y el pedir ayuda nos hace sentirnos vulnerables o inferiores, o tantas otras cosas que el orgullo dice, para tratar de que no pidamos ayuda, para evitar que no pidamos consejo. No, mira, esa cosa, ¿para qué vas a andar molestando, por ejemplo, a los líderes de la iglesia? Pongámoslo, ¿para qué vas a andar molestando a los líderes de la iglesia? Eso lo puedes solucionar vos, pero ya llevas sus cuantos años y no lo has solucionado. En fin, rendir cuentas es humillante, pero al que se humilla será exaltado. Y es humillarse ante las directrices de Dios, porque Él es el que ha puesto, ¿verdad?, que ninguno de nosotros pueda salir adelante por sí solo. Como hemos dicho y seguiré diciendo, todos los años que tengo en el Señor, los privilegios que me ha dado en el Evangelio, las cosas que a través de mí el Señor ha hecho, no me ganan ni una pizca de más de beneficio o de favor ante Él. Ahí sí que Él remueve, dice de que toda la creación está sustentada por el aliento de Dios, que Él retire el aliento y ¡puf!, todo se perece. Quita Él su gracia y vuelve a ser la basura que era antes. Y ahora peor, porque habiendo experimentado la misericordia y la gracia de Dios, volver a la basura de antes sería horrendamente asqueroso. ¿Se dan cuenta? Entonces, aprendamos la responsabilidad. Al fin y al cabo, un día estaremos ante la presencia de Dios uno a uno. Y Él nos va a pedir cuentas de nuestra responsabilidad. Ahí las circunstancias, las condiciones, nada va a justificar el que no hayamos respondido de acuerdo a sus principios a lo que Él nos había encomendado. Pero por el otro lado, como dije, al que le da la responsabilidad, también le da la autoridad. Aprendemos a enfocarnos en la responsabilidad y sin darnos cuenta empezamos a tener autoridad. Personas nos ven, ahí está el Erwin viéndome y dice que yo, que soy una persona tan dulce, tierna y amorosa, cuando él me miraba en el púlpito no se animaba a ir a pedirme un favor. Imagínense eso, el capitán le tenía miedo a un soldado raso. Pero era a la función, era al rol. Porque él siendo un hombre acostumbrado a obedecer autoridad, entendía que si había una persona en un puesto de autoridad, era que tenía autoridad. Y entonces, ven cómo esas cosas son una gran bendición. Aprender a obedecer es lo más importante. Algunos abusan de nosotros. Algunos nos consideran mensos, como les digo. Pero a la larga, el Señor va tomando cuenta y nos vindica. Y al correr del tiempo, aquello que pareció ser una pérdida, Dios la multiplica en una bendición mayor que no habíamos pensado. Seamos responsables ante Dios. Miren qué mensaje para un grupo que parece que está siendo irresponsable, reuniéndose sin mascarillas y sin esto y sin lo otro. Es triste la condición de la iglesia, que no entiende lo que es obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahorita, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque no estamos violando la ley de Dios, ni la de Guatemala. Ya no hay estado de calamidad. Y la Constitución dice
que la única forma que se pueden restringir nuestros derechos constitucionales es en un estado de calamidad para poder buscar el bien común. Pero ya no hay estado de calamidad. Entonces ya nadie tiene derecho de decirnos cómo, cuándo y dónde podemos hacer las cosas que están dentro de la ley. Y la iglesia, tristemente, en su mayoría no se da cuenta de que al estar obedeciendo esas injusticias, esas ilegalidades, no lo estamos honrando a Él. Mientras que Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por causa de la justicia os persigan. No nos perseguirían por estar violando la justicia, sino que por causa de estar guardando la justicia de Dios y obedeciendo el mandamiento, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. La responsabilidad da autoridad y el Señor bendice a los obedientes y a los que rinden cuentas. Si al escuchar este mensaje usted desea más información, escríbanos a centroequipamientoartios@gmail.com.